Benvinguts a aquest programa especial sobre el dol. Avui parlarem del dol. Avui ens endinsarem en un tema profund i universal que tots enfrontem en algun moment de les nostres vides, com és la pèrdua i el procés de dol que l'acompanya. El dol pot manifestar-se des de moltes maneres i afectar cadascú de nosaltres d'una manera única. Però compartir aquesta experiència ens uneix i ens fa que fem comunitat i que ens creem una bombolla de comprensió i de suport. Al llarg d'aquest programa el que farem és explorar les diferents facetes del dol, des de la pèrdua d'un ésser estimat fins a l'acomiadament d'una etapa de la vida. I per poder fer-ho tenim una psicòloga que és la nostra convidada d'avui, que ens parlarà de com podem afrontar el dol de la millor manera possible i quines eines podem utilitzar per transitar-ho d'una manera sana i que puguem seguir vivint de la millor manera possible després d'una pèrdua d'alguna cosa o d'alguna persona que hem estimat molt. I aquí tenim a la nostra psicòloga i coach ontològic, especialista en dol i empoderament de dones, que és la Carolina Llop. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada y un placer estar aquí. Muy agradecida a este espacio, poder visibilizar y naturalizar un proceso que es tan saludable y tan humano, ¿no? Que no, como decías tú antes, es universal. Exacto. Sí, porque el duelo, ahora me explicarás un poco, ¿no? En qué consiste y qué es exactamente, porque hablamos de duelo, pero exactamente qué es, ¿no? Y me gustaría que una experta como tú lo defina. Pero yo, si me permites, me llega que el duelo es como que pierdes algo, que no tiene por qué ser una persona, sino que pueden ser muchas cosas. Puede ser una situación, puede ser una migración, puede ser una relación de pareja. Es una pérdida de algo que has amado, ¿no? Que has amado muchísimo, que ya no lo tienes y que entonces ahí hay todo como unas emociones que hay que transitar. ¿Sería eso un poco? Totalmente acertada tu percepción y tu visión del duelo. Ahora, si lo podemos definir desde un lugar, quizás desde la psicología, que es lo que hablamos de duelo, decimos que es un proceso de adaptación y de reajuste emocional también, que nos permite procesar nuestro dolor, porque al fin y al cabo el dolor emocional activa las mismas zonas del cerebro que un dolor físico, como cuando nos hacemos una herida. Y eso es importante poder procesarlo, eso requiere un tiempo. Y súper importante también en el duelo, que es una gran oportunidad para también aprender a gestionar nuestras emociones, a sostener el dolor, a abrazar nuestra vulnerabilidad, porque el duelo duele. Claro. Y como dices tú, es una respuesta también emocional a una pérdida. Y como muy bien decías, puede ser una pérdida de un ser querido, que puede ser una muerte, desde una muerte, una madre, un hijo, un animal. Hoy día, ¿no? El duelo por pérdida de un perrito, de un gatito, o sea, es mucho una más mascota. Que exactamente. Puede ser una enfermedad, por ejemplo, enfermedades generativas como el Alzheimer, ¿no? También ahí uno vive un duelo que se llama anticipatorio. Puede ser por amputación, puede ser un migratorio, cuando te mudas de país, o sea, responde a algún cambio. Una ruptura de pareja, por ejemplo. Entonces, efectivamente, responde a una pérdida. Y en la vida vivimos constantemente pérdida. Por eso yo me encanta este tema y agradezco tanto, como te decía antes, difundirlo y poder ponerlo sobre la mesa y que lo podamos conversar y traer sin miedo. ¿Y todos los duelos son igual de importantes? Porque a veces podemos encontrarnos en la situación de alguien, ¿no? Que su mascota ha muerto, ¿no? Su perro, por ejemplo, y está pasando un duelo. Y muchas veces hay como vergüenza a comunicarlo porque parece como que la pérdida de una mascota no es algo tan importante como la pérdida de, no lo sé, un familiar, que ciertamente es así, pero que el dolor... No sé si diferenciamos cuando nos está entrando un dolor emocional, ese dolor es muy intenso, no importa la causa, ¿no? Ya, lo que pasa es que ahí comparar los dolores y los procesos son tan personales y dependen de muchos factores. Entonces, lo primero, y eso es súper importante, de poder respetar el duelo de cada persona.
Y como dices tú, el duelo, por ejemplo, que hablamos de una mascota, todavía la gente lo vive como con vergüenza porque, ay, ¿cómo? Minimiza ese dolor desde afuera, ¿no? Como Exacto. ese dolor no lo puedes comparar con la pérdida de tu madre. Es que no son comparables. Entonces, cada duelo es único y se transita de una manera también de acuerdo a los recursos y la relación que tú tienes. Hay muchos factores de personalidad, de red de apoyo, la relación que tú tenías con esa pérdida, el momento vital en el que tú te encuentras también. No Claro. es lo mismo. Entonces, hay muchos factores que influyen y decir que un duelo es más importante, un dolor es más importante, eso no hay que hacerlo, porque Claro, en realidad la entonces- comparación nos lleva también nos aleja del sentir. Claro. Porque si yo empiezo, ¿no? Como a hacer caso a lo que dicen, "Oye, que ay, es una mascota, te puedes comprar otro". Claro, empiezas tú también a bloquear. reprimir esas Claro, emociones, exacto. que son tan importantes. Y tan importante es, porque decías, ¿no? El ser humano en piloto automático tiende a huir del dolor. Y muchas veces cuando empezamos a sentir esas emociones dolorosas, intentamos distraernos, ¿no? A veces nos lo dice nuestro entorno. Ay, no te quedes ahí llorando, venga, sal a la calle, haz cosas, distráete, que ya verás que si te distraes lo vas a superpasar, ¿no? Lo vas a superar. Claro. Y muchas veces es eso, ¿no? No nos permitimos el sentir, el Exacto. llorar, el sentir esa emoción que duele muchísimo, pero igual nos ayuda a, ¿no? Como el llorar, ¿no? No llores. Oye, que es que igual llorar me vacío totalmente y me quedo mucho más tranquila, ¿no? Porque he podido liberar todo eso que llevaba dentro. Y como sociedad nos cuesta a veces, ¿no? Permitir eso, dejarnos el espacio para poder hacer eso. Sí, y de hecho yo creo que por eso también el duelo, el dolor y la muerte no son temas todavía que podamos conversar de una forma tranquila. No, le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo al duelo. Entonces, claro, como bien dices tú, son emociones y pues digo que es una oportunidad también para poder escucharnos, conectar con nuestras emociones, porque además en el duelo uno transita distintos momentos. Claro. ¿No? Entonces pasamos, algunos expertos hablan de fases, otros hablan de fases del duelo, ¿no? Que seguramente lo han escuchado, que es la negación, la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación, y otros hablan de tareas del duelo, ¿no? Pero independiente del lugar que lo vivamos, lo importante es permitirse. Permitirse sentir, permitirse expresar, permitir compartir el dolor. Compartir el dolor alivia. Es buenísimo. Porque ¿qué pasa? Sí. Que como dices tú, como le tenemos miedo y todavía es como un tema un poco tabú, al final por vergüenza, porque todavía asociamos vulnerabilidad a debilidad, porque no queremos demostrar, creemos que ser fuerte es estar siempre bien, ¿no? Y bueno, muchas otras razones, pasa que terminamos viviendo el dolor aislándonos y viviéndolo en soledad. Y eso es más doloroso aún. Exactamente. Entonces, al final lo que hace eso es que, y corremos el riesgo de efectivamente cronificar un duelo y que se transforme el día de mañana en un duelo complicado. ¿En un duelo patológico quizás? Complicado o patológico se le llama. ¿Qué sería un duelo patológico? Ya, lo que pasa es que también hay discusión con respecto a la duración del duelo. De hecho, algunos dicen, no, es que el duelo dura toda la vida. Yo no estoy, personalmente yo no estoy de acuerdo con que un duelo dure toda la vida. Yo creo que como proceso de adaptación y reajuste emocional tiene un principio, un desarrollo y un fin, que no quiere decir que cuando yo me acuerde de mi ser querido o de un ex no pueda volver a sentirme triste, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En el duelo complicado, al menos durante un año, o sea, 12 meses. ¿Por qué yo digo 12 meses? Porque igual va a ser un primer aniversario, un primer cumpleaños, una primera Navidad. Sin él es como hacer el ciclo completo, ¿no? Claro. De vivir, aprender a vivir sin esta persona, sin la persona que amamos y que ha partido. Entonces, al menos después de 12 meses, claro, si sigo ese dolor, sigue interfiriendo y sigue siendo muy intenso y sigue interfiriendo en que yo pueda llevar una vida o ajustarme a una vida
volver a trabajar o que haya podido también desarrollar algún trastorno depresivo, que tampoco, cuando hablamos de fase de depresión, no es lo mismo que una depresión clínica. Entonces, ahí es importante que si vemos que no repuntamos, que a pesar de pasar el tiempo, de intentar o hacer algunas cosas para salir adelante y no estamos pudiendo, sí, ahí podríamos hablar de un duelo complicado y ahí es súper importante pedir ayuda profesional. Sí, ahí un psicólogo clínico. Psicólogo clínico. Sí, y ahí, ¿qué es lo que yo recomiendo? Porque yo aprovecho de hacer esa distinción, que yo trabajo con duelos con personas con duelos, digamos, no patológicos, no complicados, ¿vale? Porque eso tiene que ver con mi misión, digo yo, que es naturalizar. Exacto. Que es acompañar y que podamos vivir mejor, porque en la medida que podemos vivir y que nos damos el permiso de sentir y de vivir nuestros duelos, podemos ir construyendo la vida que queremos, poco a poco, porque nos permite conocernos. Claro. Y entonces, Carolina, ¿podríamos decir que el duelo finaliza, entre comillas, si decimos que finaliza, o de alguna manera se normaliza cuando hemos podido aceptar y cuando hemos podido despedirnos? O quizás el orden sería el inverso, ¿no? Primero nos despedimos y después aceptamos, o como ¿sería eso el final del duelo o el final? Claro, sí, exacto, poniendo como el proceso. Exacto, sí. Súper buena pregunta. Porque cuando hablamos de aceptación, tampoco significa que aceptar es que hemos olvidado a nuestro ser querido. Es frecuente que inconscientemente nos quedemos mucho en el dolor o en la pena o en algunas, como estancados en alguna de las fases del duelo, como una manera inconscientemente que creemos de honrar a nuestro ser querido, como que mientras más lloramos, mientras más tiempo estemos tristes, mal, y es una forma de honrarlo. Sí, parece como que nos da miedo avanzar, porque avanzar significa que olvidaremos a esa persona o aquello que hemos perdido, y no es así. No, para nada. Entonces, claro, no es ni olvidar, tampoco es dejar de amar. Es como que, chuta, si hoy día no me acuerdo de él o de ella, hoy día no lloro, porque también personas que se sienten culpables. A veces en el proceso hay días buenos, menos buenos y malos y muy malos. Entonces, también hay días en que permitirnos reír, por ejemplo, en un proceso de duelo súper importante. Y todo eso ayuda a llegar a esa aceptación, que cuando hablamos de aceptación tiene que ver con aprender a vivir sin esa persona en tu vida y poder también construir una nueva relación, un nuevo vínculo emocional con ese ser querido que, si bien ya no está físicamente aquí, está aquí eternamente. Claro que sí. Entonces, ¿Y nos ayudaría a hacer un ritual, por ejemplo? Un ritual que nos ayude a mantener ese recuerdo o que nos dé la tranquilidad de decir, bueno, he aceptado, me he despedido, pero esta persona sigue en mi corazón, la sigo amando muchísimo, y hacer algún tipo de ritual. ¿Recomendarías alguno? Sí, los rituales son súper importantes. Ahora hay rituales para distintos momentos. Por ejemplo, pueden ser rituales de despedida, pero pueden ser también rituales para honrar, para celebrar, rituales para recordar. Finalmente, los rituales son un homenaje, ¿no?, a ese ser querido. Claro. Entonces, por ejemplo, también, de nuevo, dependiendo del momento del duelo en que nos encontremos, que ojo que también quiero especificar, que cuando hablamos de fase, no son fases que son lineales, ni que uno las va viendo una después de la otra, o que es necesario vivirlas en un determinado tiempo, un determinado ritmo. No, uno puede vivir todas esas emociones de las distintas fases un mismo día. ¿Vale? Así. Y permitirnos también, porque a veces la gente cree que retrocedió, pero es parte de ese proceso de poder ir sanando esa herida emocional, de poder ir aceptando poco a poco. Que no es algo lineal, no. Que puedes avanzar, ir hacia atrás, volver a avanzar. Exactamente. Como humanos que somos, es que nunca nada es lineal. Es como la vida misma. Exacto. Si el duelo al final también nos lleva, es una invitación a vivir la vida, a disfrutar la vida. Totalmente. Pero volviendo a lo que me decías tú de los rituales, entonces, por ejemplo, hay rituales. El mismo ritual cuando muere una persona que queremos, ¿verdad? Que hacemos todo lo que es el velatorio, hacemos un funeral, y claro, es un espacio que nos permite compartir ese dolor y también nos permite ser sostenidos. Claro. Ser acompañados en ese dolor. Independiente que en el momento a lo mejor no nos acordemos muy bien, o estemos un poco en shock,
pero ese sostén Ujú. es súper importante. Entonces, claro, cuando no existe eso, y después puedes hacer otros rituales cuando hablamos de honrar. Por ejemplo, quedar el primer aniversario de muerte o para el cumpleaños de ese ser querido, quedar con algunas personas cercanas de tu confianza que también la hayan conocido y a lo mejor hacer un encuentro donde puedan brindar por esa persona, Recordar buenos momentos. Exacto, Qué bueno. compartir buenos momentos, anécdotas, Claro que sí. anécdotas, sí, sí. Qué bueno. Y si es una mascota o es cualquier otra situación, quizás no pero muchos otros, ¿no? Ahí hay que dejar libre la creatividad y buscar una manera de hacer ese homenaje, ¿no? Para seguir recordando y para seguir amando a aquello que hemos perdido. Claro, y darle un lugar, porque al final de eso se trata el duelo, que lo reubicamos emocionalmente, lo ponemos en algún lugar. Claro. En nuestro corazón, y el duelo también nos viene a enseñar a amar incondicionalmente, porque no necesito tenerte aquí físicamente Claro. para seguir amándote y honrándote. Totalmente, totalmente. Ya has hablado del apoyo, ¿no? Lo importante que es tener esa comunidad, ese apoyo, que de entrada estaría muy bien que de este programa también fuéramos esparciendo la idea de que hay que dejar, ¿no? Que tenemos que permitirnos nosotros y dejar que los demás también transiten ese dolor y hacer ese acompañamiento. Por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre una situación. Estamos en un velatorio o en un entierro y muchas veces la frase que más se oye es: te acompaño en el sentimiento. Pero no sé hasta qué punto esa frase es auténtica o la decimos un poco porque es lo que toca, y quizás podríamos decir otra cosa, o qué podríamos hacer en esa situación para ser auténticos y para realmente dar ese apoyo o ese soporte emocional a esa persona pues, que estaba viviendo una pérdida. ¿Qué tips nos darías, Carolina? Sí, bueno, la autenticidad y ahí tiene que ver con esa naturalidad también que surja de cada uno. Entonces, claro, pero en esta circunstancia yo lo que puedo ver y lo que yo rescato mucho es que a lo mejor hay veces que no necesitamos decir, a veces, a ver, el dolor, lo que decimos muchas veces tiene que ver más conmigo que con el otro. Entonces, a veces, en esas circunstancias, como lo que decimos, el dolor nos incomoda y no sabemos qué decir, claro, son estas frases un poco armadas. Por eso yo no soy mucho de dar tips en ese sentido, porque es importante también que sea coherente con cómo... Con uno mismo. Exacto, ahí está la autenticidad que tú dices. Entonces, a veces es peor cuando dices, y que en realidad a lo mejor apenas has visto una vez a la persona. Va a depender del grado de confianza. Claro. Y va a depender también del tema, yo digo, el silencio, para mí es un... El silencio y la presencia son dos súper importantes recursos que ayudan a sostener esos momentos. Por lo tanto, a veces no hace falta decir nada. A veces una mirada. No pasa nada si no decimos nada. ¿No? Y es curioso, yo, bueno, aquí te cuento algo en mi experiencia personal, cuando mi madre falleció. Claro, estás en un momento donde tampoco estás al 100%, claramente, tú estás en el dolor, por lo tanto, tampoco te pueden decir mil cosas. Y la verdad es que yo no me acuerdo qué es lo que te dicen. O sea, uno en realidad no está ahí para escuchar ni consejos, ni frases hechas. Por eso creo que también es súper importante dejarnos también nosotros fluir en ese acompañar desde la presencia. Pues digo, puede ser una mirada, puede ser a veces una sonrisa, puede ser... si hay confianza y la persona se deja abrazar y te das cuenta que puedes solamente abrazar, decir aquí estoy para ti, para lo que necesites, cuenta conmigo y ya está, y ya está. Exacto, y ofrecerle un café o traerle un vaso de agua, sí, exacto, algo así, pero en que no es ese necesario decir nada. No. Sino que simplemente presencia. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Muy bueno, Carolina, me ha encantado. Tengo la piel de punta, porque Sí. estás dando unas perlas maravillosas. Y háblame también del duelo, porque tú haces una labor magnífica en la Fundació... Amics de la Gent Gran. Amics de la Gent Gran, ¿no? Que ya sería, Sí. porque las personas mayores, ahí hay un montón de duelos también, ¿no? ¿Cómo lo viven y también cómo se les puede acompañar para transitar también este momento de la vida, que al final todos llegaremos? Exacto, sí, sí, el duelo en esa etapa del ciclo vital, claro, a veces se cruza con que es una etapa del ciclo vital donde también estamos más solos.
¿no? De la soledad, y por eso en Amígdala Gran, que es súper bonita la misión que cumple, porque ¿qué hace? Que es luchar contra la soledad no deseada. Entonces, claro, muchas veces en esta etapa aparece el tema de la jubilación, los hijos, claro, arman su vida, construyen su vida, fallece uno de los cónyuges, entonces ahí la red de apoyo es súper importante. Y van falleciendo amigos también, de la misma edad, eso también tiene que ser... Sí, es un factor más, ¿no?, en cuanto a la intensidad. Ahora también es cierto que en ese momento de la vida también tenemos una historia de pérdidas también, ¿no? Hemos vivido ya también varias pérdidas, entonces ahí es súper importante también mirar esos recursos, ponerlos al servicio, esos recursos, lo que me sirvió en algún minuto para salir adelante de una situación, me puede ayudar también a enfrentarlo. Ahora yo creo que con la gente mayor es que la red de apoyo es fundamental, y por eso ahí lo que hemos hecho es hacer formaciones. Ahí yo hago formaciones, a través de ellos he hecho formaciones a los voluntarios, voluntarias, para que puedan acompañar a las personas, tener herramientas en realidad para poder acompañar a las personas mayores que puedan estar viviendo algún duelo. Que no es necesario que sean psicólogos, coaches, no tienen por qué ser profesionales de la salud mental, sino que son personas con un gran corazón. Como tú, como yo. Con empatía y que quieren aportar a la sociedad y que quieren ayudar a nuestros mayores. Sí, ay, se me pone la piel de gallina, sí, porque el tema del voluntariado, voluntarias y voluntarios, encuentro que es tan bonito, realmente es amor. Y además que sucede en esas formaciones que también hay una entrega y hay unas ganas de aprender, y porque además ahí trabajamos, claro, porque para acompañar, yo siempre digo, el instrumento, el recurso somos nosotros. Claro. Por lo tanto, también trabajamos las propias pérdidas. ¿Qué nos pasa con el silencio? ¿Cómo acompañar? ¿Qué pasa? Es un espacio reflexivo también, ¿no? Donde cada uno puede también contar de sus propias experiencias de pérdida. Ayudas a la persona mayor, pero también te estás ayudando a ti mismo, porque de ahí hay un aprendizaje, hay una resiliencia, hay un trabajo personal en el que creces también. O sea, que al final ganas tú más que no a quien estás acompañando. Yo digo es un win-win. Es un win-win, totalmente. Sí, me encanta a mí la frase del win-win. Procuro que todas las decisiones que tomo sean donde no sea un beneficio. Claro, que sea un aprendizaje y un beneficio para ambas partes. Y ahora me voy a los más jovencitos, a los niños. A los niños a veces también, ¿no? Podríamos disfrazarles la realidad cuando muere un perrito o cuando muere el abuelo, les montamos una historia, ¿no? Yo he oído historias de, no, el perrito se ha puesto enfermo, se ha ido con otra familia que lo podían cuidar mejor, pero está bien, resulta que no, que se ha muerto realmente. O el abuelo, pues, estaba luchando, esto es la última que oí, que se ve que estaba luchando contra el malo de la película de Batman, que no sé cómo se llamaba, y que perdió y que entonces se murió, pero claro, murió porque estaba luchando contra... Claro, ahí podemos disfrazarle la realidad de una manera con la buena intención de que no sufran, pero no sé hasta qué punto les estamos ayudando a desarrollar estas habilidades o estos recursos internos que todos los seres humanos tenemos, pues para sobrepasar los malos momentos o para transitar un duelo que... Al final, en la vida tenemos un montón de duelos, ¿no? Y es un aprendizaje emocional. Sí, totalmente. O sea, de ahí se inicia lo que hablamos de educación emocional. Educar también en la muerte, o sea, también es súper importante. O sea, no esconderles la realidad. No, eso te iba a decir. O sea, aquí la verdad. La verdad. Lo que pasa que va a depender, por supuesto, del momento, claro. De la etapa del ciclo vital, depende de un niño, no le vas a decir lo mismo a un niño de 5 años, de 6, de 7, bueno, 5 o 6 no, pero de 10 o a un adolescente. Entonces, claro, pero sí es importante ¿qué pasa con esas, por ejemplo, esas historias que a veces les contamos, que tampoco son... que tienen que ver porque no sabemos cómo hacerlo de otra manera, claro, que no sabemos cómo decirlo. Nos falta formación. Exacto, por eso de para mí este programa y dar estos tips para que podamos aportarlos en nuestra vida. Me encanta, sí, y hacer esta evolución, ¿no? Porque imagínate, si un niño, tú le dices, el abuelo falleció, pero ahora se quedó dormido y ya no va a despertar y se fue y están las estrellas y te está mirando... Claro, dependiendo de la edad del niño, a veces niños de verdad desarrollan problemas para dormir porque les da susto quedarse dormidos porque pueden morirse. Entonces, hay que ser cuidadosos y por eso es súper importante que si no sabemos,
pedir ayuda. Yo te voy a dejar, y bueno, los invito también, ¿no? A bajar un libro que es súper bueno, súper práctico y que lo pueden descargar de una manera gratuita, que se llama Hablemos de Duelo y que está escrito por una psicóloga infanto-juvenil y que ayuda muchísimo. Ella sí da muchos tips específicamente para trabajar, para abordar el duelo. Sí, se llama Hablemos de Duelo y está en la página web de la Fundación Mario Los Santos Campos. Pero bueno, ahí luego lo podemos a través de las redes publicar y eso. Y Carolina, ya para finalizar, háblanos brevemente, porque se nos ha ido el tiempo. Imagínate, estamos aquí inmersas hablando de este tema yo seguiría. Tan interesante. Me encanta el brevemente, tema. porque tú tienes un programa que es el del duelo al vuelo. Sí. Explícanos brevemente en qué consiste. Mira, y más que el programa en sí, para mí es una mirada. Del duelo al vuelo nace como una mirada a partir de mi propia experiencia personal por el duelo de mi madre. Yo digo, mi proceso fue un proceso del duelo al vuelo. Y ahí creé un programa y que justamente va dirigido a acompañar a mujeres a vivir sus duelos de una manera consciente, amorosa, porque tanto que nos castigamos, la culpa, ¿no? Es desde una mirada respetuosa, consciente y que nos permita crecer en resiliencia, crecer en sabiduría para afrontar las pérdidas constantes que vamos viviendo. Es un poco lo que hemos estado hablando durante el programa, ¿no? Poder hacer este tránsito de una manera... sí a la vida, ¿no? Sin culpa, sin resentimiento y honrando a nuestro ser querido de una manera distinta. Muchísimas gracias, Carolina, por todo lo que toda la información que nos has aportado. I a tots vosaltres, doncs, una vegada més, moltíssimes gràcies per ser-hi, per veure'ns, i poseu en pràctica tot això que anem dient al llarg dels programes, ho apliqueu a la vostra vida, veureu que tindreu molt més benestar i que passeu molt bona setmana i ens veiem la setmana que ve al proper programa Mentors. Fins aviat.